Y el presidente, por supuesto, que lo que está haciendo aquí es intentando generar todo un ambiente, y precisamente esta semana, para desprestigiar a una funcionaria de 30 años de ejercicio. Me está diciendo a mí mafiosa. Más bien, porque no revisamos los hechos en Colombia y miramos si desde la Casa de Nariño lo que se está haciendo es proteger a los narcotraficantes en Colombia. Esta voz es la voz de Marta Mancera, la nueva fiscal general encargada, mano derecha de Francisco Barbosa, que terminó hace unas horas un mandato gris en el que la fiscalía terminó convertida en un órgano de oposición al servicio de sus intereses mezquinos, que le han hecho creer que él puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia. Barbosa se va tranquilo porque logró dos cosas. Primero, consiguió que la Corte Suprema de Justicia no eligiera la nueva fiscal general de la Nación la semana pasada, hecho que le permitió dejar a la ficha que le iba a guardar sus espaldas y sobre todo la que iba a seguir con su tinglado para hacer invivible el gobierno de Gustavo Petro, poniendo la lupa sobre lo que pasó en su campaña, bajo la tesis de que por cuenta de un aporte que hizo FECODE, debidamente registrado en las cuentas, a la campaña de Gustavo Petro, se pudieron haber traspasado los topes permitidos para la financiación de campañas presidenciales. Pero lo grave de todo esto es que deja a una fiscal encargada seriamente cuestionada por sus intentos de manipular investigaciones que tienen que ver con funcionarios de la Fiscalía corruptos que habrían tenido relaciones con los más importantes capos del Pacífico. Los señalamientos contra la vicefiscal tienen que ver con una investigación que realizó un agente del CTI que fue asesinado en el Cauca, Mario Fernando Herrera, mientras él desarrollaba una investigación encubierto contra narcotraficantes. Estableció que el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, a quien se le conocía con el alias de Pacho Malo, formaba parte de la banda criminal a través de la cual se llenaban los buques en el Pacífico, en el puerto de Buenaventura, con droga, para que estos cargamentos pudieran llegar a México y luego a Europa. El agente del CTI que descubrió quién realmente era el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura en ese momento, fue asesinado un día después de que entregó los hallazgos de su investigación encubierta contra el narcotráfico en el Pacífico. La acusación que se le hace a Marta Mancera era que, como jefe del CTI en Cali, ella había tratado de minimizar esa investigación hasta el punto de negar que esa investigación existía. Incluso llegó a decir en una entrevista que se le hizo en Semana, en noviembre del año pasado, que esas carpetas no decían nada de ningún servidor público en Buenaventura que estuviera realizando actividades de narcotráfico. Escúchenla. Vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades, que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy
Entonces dicen que la vicefiscal conocía y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. 2 meses después, la revista Raya publicó el documento que la entonces vicefiscal Mancera dijo que no existía, en el que queda claro que efectivamente sí hubo un reporte por parte de los investigadores y que en efecto estaba vinculado como miembro de la organización criminal, alias Pacho Malo, quien en ese momento era el director del Cuerpo Técnico de Investigación de Buenaventura. Según la revista Raya, el informe es de 6 páginas y está hecho el 25 de marzo del 2021 por el investigador Mario Fernando Herrera, quien describió que Pacho Malo tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto. En ese reporte hecho por este investigador que después fue asesinado, se decía que alias Pacho se movía con el alias del ingeniero, capturado en flagrancia por la policía en Jamundí con un alijo de cocaína y armas en agosto del 2023, y quien fue señalado entonces de enviar cocaína en los containers por el puerto de Buenaventura. El documento incluso incluyó por primera vez la fotografía de alias Pacho Malo, que era el director del CTI de Buenaventura, y lo ubicó en el centro del organigrama criminal. Mario Herrera, que es el investigador del CTI que termina asesinado, no era el único agente encubierto que redactó ese informe. Había 2 más, Fabio González y Pablo Bolaños. Los 3 entregaron el informe a la Fiscalía el 25 de marzo y al día siguiente salieron desde Cali hacia el norte del Cauca con la misión de infiltrarse nuevamente en la banda dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína. En su recorrido, según la revista Raya, durante la operación encubierta, 2 de los 3 investigadores que viajaban en vehículos oficiales lograron pasar un primer retén, donde además se encontraron con un grupo de 30 militares. 3 kilómetros más adelante, sorpresivamente, los detuvieron más de 7 hombres armados, con brazaletes con la bandera de Colombia y las iniciales de EMC, las disidencias de las FARC. En medio de estos retenes sucedió el secuestro y posterior homicidio del investigador Mario Fernando Herrera. Y los 2 agentes que estaban con él, Fabio González y Pablo Bolaños, lograron escapar en medio de una persecución cuando se dieron cuenta de que quienes los seguían en motos y una camioneta eran miembros de las disidencias de las FARC. Los agentes que sobrevivieron, ellos 2, llegaron hasta la estación de policía de Corinto, en donde se refugiaron, y solo el 27 de marzo pudieron salir fuertemente escoltados hasta la ciudad de Cali. Al día siguiente, el 28 de marzo, como bien lo registra la revista Raya, los 2 agentes que sobrevivieron, González y Bolaños, debían hablar con el fiscal general de la Nación, en ese momento Francisco Barbosa, y con la vicefiscal Marta Janet Mancera. El audio de esa reunión lo publicó también la revista Raya. Proceso, yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, se lo manifesté al ministro de Defensa, se lo manifesté a las fuerzas militares, a todas las diferentes actores que llamaron a dar la solidaridad de cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de Seguridad Ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Según el testimonio de los investigadores que sobrevivieron, ellos le comentaron a la vicefiscal Mancera todo lo que habían encontrado del funcionario del CTI de Buenaventura. No obstante, dice la revista Raya, ella se mostró sorprendida cuando le mostraron la foto de alias Pacho Malo
Yo le muestro la foto de Pacho a ella, que él está con la novia, y ella en ese momento es como si hubiera visto al diablo. ¿Qué nos dice? Nos vemos mañana. Así se lo contaron los investigadores a la revista Raya. En lugar de que Mancera profundizara sobre esa información, lo que vino fue la persecución contra los investigadores que terminaron señalados de robar droga incautada a los narcos. Una táctica que se ha usado en la Fiscalía de Barbosa, que decidió también meter a la cárcel a los investigadores que habían descubierto la ñeñe política, con el propósito de guardar de las espaldas al entonces presidente Iván Duque. Como sucedió en su momento, Mancera designó al fiscal Daniel Hernández, el mismo que metió en la cárcel a los investigadores de la ñeñe política, quien les abrió una investigación a estos investigadores a través de una denuncia anónima que supuestamente llegó al buzón de la Fiscalía el 30 de marzo, justo cuando se desarrollaba el velorio del agente asesinado Mario Herrera, y 2 días después de que los agentes sobrevivientes le hubieran contado a Mancera de sus hallazgos sobre Pacho Malo. Eso quedó registrado así por la investigación hecha en la revista Raya, una investigación que nadie ha desmentido. Pero lo más grave lo denunció también el periodista Daniel Coronel, cuando demostró que la Fiscalía, en cabeza de Barbosa y de Mancera, no había hecho nunca nada contra el director del CTI de Buenaventura. Y que, por el contrario, había enviado a Víctor Forero, directivo del CTI, a que visitara a los denunciantes, es decir, a los investigadores que habían sobrevivido, para presionarlos con el propósito de que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho Malo de la declaración que le habían dado la Fiscalía. Daniel Coronel relata en su columna que nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir más de 2 años en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. La nueva fiscal general de la Nación llega con esta pesada carga sobre sus hombros. Una historia que además se vuelve aún más compleja cuando se sabe que quien va a ocupar su puesto de vicefiscal va a ser Gabriel Jaimes, el actual coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Un fiscal que ha sido recordado porque fue el primer encargado de adelantar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos falsos testigos. Fue el mismo que pidió su preclusión ante la justicia, como si fuera el defensor de Álvaro Uribe. Joey Ackerman, un periodista que tiene una columna en la revista Cambio, se ha dedicado a investigar desde tiempo atrás qué pasa en la Fiscalía de Barbosa y quién es realmente Marta Mancera. Él nos explica quién a fondo, quién es realmente Marta Mancera. María Jimena, Marta Janet Mancera empecemos por las cosas buenas, es una abogada de la Universidad Libre de Bogotá. Desde los años 90, inicios, desde el 93 creo, se desempeña en la Fiscalía con el cargo de fiscal delegada ante los jueces especializados del circuito. Posteriormente pasa a ser directora seccional del CTI en Cali. Y por su paso en Valle es que se dan los elementos que, digamos, van a la otra parte de esta biografía, que son los más preocupantes de Marta Janet Mancera, que son los elementos en donde se han demostrado personas que son muy cercanas a ella durante ese paso por el Valle. Son personas que han estado en vínculos claros y con evidencias con el narcotráfico, con algunos narcotraficantes como Mueble Fino, y que hoy en día en su papel como vicefiscal es donde ha usado su poder para proteger a estas personas. Entonces, ¿quién es Marta Janet Mancera? Es una funcionaria de largo trecho, es una funcionaria que ha usado su poder para proteger
personas que están vinculadas con la criminalidad, funcionarios de la Fiscalía que están vinculados con y acusados con evidencia con haber favorecido en decisiones judiciales y en investigaciones a narcotraficantes muy peligrosos. Y es una funcionaria que ha utilizado su poder para favorecer personas como su pareja sentimental y amigos cercanos. Pero no solamente hay serias evidencias de que Marta Mancera protegió a funcionarios corruptos, en el caso de Buenaventura, sino que también hubo casos en la seccional de Cali, en el que se estableció que había varios fiscales en la nómina de varias organizaciones narcotraficantes. Pero que a pesar de que esto sucedía, a Marta Mancera eso no le llamó la atención. Hay varios narcos que tenían fiscales dentro de su nómina. Entonces, Eduardo Fernando Giraldo, alias Boliqueso, Carlos José Roballo, alias Guacamayo, y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino, tenían en su bolsillo diferentes funcionarios de la Fiscalía a quienes les pagaban y los tenían en la nómina para direccionar las investigaciones en contra de ellos y que les generaran inteligencia sobre qué estaba pasando dentro de la entidad y con eso también generar investigaciones en contra de sus enemigos del mundo del narco. Entonces, vámonos a uno en específico, alias Mueble Fino. Gracias a la evidencia documental, se demostró que alias Mueble Fino tenía en el bolsillo a 3 fiscales de Cali, con el objetivo de, como ya dijimos, proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali. Todos amigos, cercanos y excompañeros de Marta Mancera cuando la doctora Mancera estuvo en la seccional de Cali, y todos estos 3 personajes, Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto y el señor Jorge Ríos García, terminaron presos por investigaciones que con fuerte evidencia y fuerte acervo probatorio demostraban sus vínculos con el narcotráfico. Pero con una característica: todos están en libertad y 2 de ellos hoy en día trabajan dentro de la Fiscalía. Caso en el que también lo que ha pasado es, digamos, vamos por partes porque el tema es complejo. Uno de esos, el señor Jorge Iván Ríos García, es una persona que terminó involucrada en un caso muy triste, que es el asesinato del fiscal a quien se conocía como el fiscal antimafia. El nombre de esta persona era Alcibiades Libreros Varela. Alcibiades Libreros Varela estaba realizando, quien era el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, estaba realizando una investigación de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali, sus relaciones contra las estructuras de tráfico de estupefacientes y compra ilegal de armas, los elementos que acabamos de enlistar. Y cuando empezó a hacer avances en esta investigación, el 29 de diciembre de 2019, el fiscal antimafia recibió un disparo en la cabeza. Cuando se hizo una investigación de esto, la Fiscalía nombró rápidamente un fiscal, quien se reunió rápidamente con la vicefiscal, en ese entonces con la fiscal Mancera, y se hizo una investigación que muy rápidamente demostró, de acuerdo a esa investigación, que todo había sido un lamentable hecho por un hurto de una cadena. El tema preocupante ahí es que resulta que gracias a que la familia pudo determinar que el fiscal antimafia nunca tuvo una cadena de oro, nunca tenía objetos de valor, pues se hizo una revisión muy importante de los videos de la zona, etcétera, etcétera, y se demostró que las personas que estaban siguiendo al fiscal antimafia, pues lo tenían observado hacía una hora y, digamos, gracias a esa observación podían determinar que no había
digamos, objetos de valor para perseguirlo. Pese a esto, se fueron detrás, en un semáforo le dieron su disparo. La Procuraduría hizo una investigación sobre este tema y determinó que, a diferencia de la Fiscalía, ellos no podían concluir en que todo esto se había tratado de un simple robo o de un simple hurto de una cadena. Y ahí viene el tema interesante, y es que el que realizó esa investigación era nada más y nada menos que el señor Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali, que era uno de los que posteriormente, gracias a la evidencia, se demostró que hacía parte de esa estructura, junto a Ana Victoria Nieto y junto al señor Iván Aguirre, que eran pagados por el narcotraficante alias Mueble Fino. Entonces, es una cadena de hechos en donde, pues como hemos dicho varias veces, más rápido cae un mentiroso que un cojo, y en esta situación las mentiras que se han llevado a cabo y el plan de encubrimiento que se ha llevado a cabo para proteger a estas personas, pues se están demostrando que, digamos, pese a la evidencia, es claro que la vicefiscal Mancera metió la mano para proteger a estas 3 personas. Y de nuevo, inclusive que hay 2 de ellos que, pese a la investigación, siguen siendo funcionarios de la Fiscalía hoy en día. Aquí Joy Ackerman nos explica también cómo fue que esta funcionaria, que llevaba 30 años trabajando en la Fiscalía, que conoce cómo funciona la entidad, terminó convertida en la mano derecha de un fiscal que no sabía cómo funcionaba la Fiscalía y que, según muchos, se convirtió a lo largo de estos 4 años de mandato en el verdadero poder. Recordemos que pese al fiscal Barbosa tener muchos estudios, pues tiene más ego que preparación. Y el fiscal Barbosa era una persona que no venía del mundo del penal y no manejaba, digamos, los detalles. Mientras que la vicefiscal Mancera, pues es una persona que lleva, como dijimos, muchos años en la entidad y conoce los intríngulis de la entidad y conoce los detalles de pues las situaciones de los casos y de la regulación penal. Entonces, pues era una relación muy necesaria, porque mientras uno se dedica a vanagloriar de sus cosas, pues la otra persona es la que sabe de los detalles en el tema del derecho penal. Era hasta donde yo tengo entendido y hasta donde me han confirmado las fuentes, era una relación muy cercana, y el fiscal, digamos, hizo mucho por proteger a la vicefiscal Mancera, incluso pues cerrándole la investigación que se le abrió por estos hechos y cerrando la investigación que se le abrió por el manejo de los fiscales amigos y funcionarios, como pues el fiscal 20 especializado, la fiscal 19 de la unidad especializada y el fiscal 47, que por ser amigos de ellos por ser amigos de la vicefiscal Mancera, terminaron protegidos por ella. Esto generó una investigación que rápidamente se cerró en unas condiciones que, de nuevo, pese a que está cerrado por la justicia, pues depende de nosotros los periodistas seguir indagando y seguir demostrando la verdad de estos elementos. Pero eso generó un distanciamiento en el último periodo entre el fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera, en el sentido en que, pues digamos, las acusaciones han tenido un peso dentro de esa relación. Entonces, lo que era una relación muy simbiótica ha tenido un enfriamiento últimamente, y pues esas son relaciones muy importantes, porque pues cuando sale un fiscal se necesita que entre una persona para proteger los elementos que pudo haber dejado mal ajustados o mal cerrados ese fiscal. Y pues ahora que la vicefiscal Mancera va a ser fiscal encargada, pues me imagino que se encargará de ese elemento y generará otras conversaciones, otras discusiones importantes entre ellos dos, en donde se iniciará una nueva etapa de esa relación. ¿Pero usted cree que la fiscal Mancera, a pesar del distanciamiento último que dice usted que hay entre los dos, va a protegerle las espaldas a todas las cosas oscuras que ha hecho el fiscal Barbosa? Yo sí creo, digamos, es en interés de la vicefiscal Mancera proteger al que ha sido su jefe en la entidad hasta ahora. Es de su interés
de la vicefiscal Mancera presentarse como ahora como fiscal encargada, como una persona leal a la entidad en la que trabajó y leal al fiscal que la nombró vicefiscal, pero también muy, muy independiente, parándose en sus propios pies. ¿Y qué es lo que yo creo que se va a venir dentro de esa Fiscalía General de la Nación manejada por la fiscal Mancera? Y es, digamos, una aceleración en alguno de los 3 procesos que tienen cargas políticas preocupantes para el gobierno del presidente Petro, ya sea el del proceso de Laura Sarabia, el proceso de Nicolás Petro o el proceso de Ricardo Roa por las acusaciones que todos hemos visto en los medios. Siendo vicefiscal, Marta Mancera también ha sido cuestionada porque suele favorecer a su círculo cercano e incluso a las personas que conviven con ella, como fue lo que sucedió con su compañera sentimental, quien sorpresivamente ha venido ascendiendo en la entidad, batiendo récords, porque, como bien lo dice aquí Joir Ackerman, la manera vertiginosa como ella ha escalado en estos 7 meses, a otros les ha costado casi que 20, 30 años. Esto sería un dato irrelevante si no fuera porque su pareja es una funcionaria de la Fiscalía que ha sido favorecida de manera muy, muy rápida, y su carrera se ha ascendido y ha avanzado en el plazo de unos 7 meses, lo que una carrera para cualquier otra persona demoraría muchos años. De nuevo, cuando eso se convierte en un elemento de favorecimiento con los recursos de los contribuyentes y con la afectación que eso tiene para una entidad como la que maneja, pues sí es un elemento que hay que preocuparse, y ahí es cuando los temas personales pasan al ámbito de lo público, porque se vuelven preocupantes sobre las entidades que manejan y sobre el manejo de los recursos que hay. Y pues no podemos olvidar que, digamos, se nos está acabando una de las fiscalías más perversas, por así decirlo, en ese tipo de manejos de los recursos de la misma entidad, ¿no? Digamos, no podemos olvidar las denuncias que se han hecho tenemos un fiscal general de la Nación que le puso escoltas a sus perros, sí, con carro oficial, y pues cuando fue enfrentado por los medios dijo: sí, señores, porque pues es que yo no tengo tiempo para pasear a mis perritos. Y digamos, el uso de personas empleadas domésticas de la entidad que son utilizadas en su casa personalmente, el uso de esquemas de seguridad para el hermano, para toda la familia del fiscal, digamos, el abuso que ha habido en esta fiscalía que termina, pues deja a una entidad golpeada en ese tema, y sobre todo en la cultura que debe haber en todas las entidades públicas del cuidado de los recursos, que son los recursos de los contribuyentes. Pero pues esta fiscalía que termina, que pues yo creo que termina históricamente la fiscalía con el ego más grande que hemos tenido, y con la ausencia de resultados, y pues digamos ahí se han hecho investigaciones sobre la cantidad de falacias y mentiras que hay en lo que está presentando la Fiscalía como sus grandes logros y como sus grandes resultados. Entonces, pues termina una fiscalía en donde, digamos, salen constantemente a establecer que tienen las mejores cifras de esclarecimiento de los delitos históricamente, pero pues lo que se ha demostrado es que lo que hubo fue una manipulación en la metodología y el manejo de esas estadísticas para presentar unos resultados que no existen, y para presentar unos resultados que cuando se hace un análisis serio y cuando se demuestra por cada uno de los tipos penales cuáles son los avances que se han hecho en los casos, pues lo que se demuestra es que es una fiscalía que roba a las malas los casos para
poder terminar teniendo esos titulares sin los resultados. Marta Mancera se quedará como fiscal encargada a pesar de su abultado equipaje que está lleno de denuncias contra ella y de investigaciones que terminan en nada. También va a seguir con el tinglado que montó Francisco Barbosa, quien decidió utilizar la fiscalía no solo para engrandecer su ego, sino para enfilar sus baterías contra el gobierno de Gustavo Petro. Toda esta crisis hubiera podido evitarse si las cosas se hubieran surtido de acuerdo a los procesos establecidos por el marco jurídico, que establece que cuando termina un fiscal, pues la Corte Suprema, que es el tribunal que tiene que elegir el nuevo fiscal, pues procede a elegirlo. Últimamente, estos procesos se han vuelto unos procesos engorrosos porque de por medio están los favores políticos, los puestos, que generalmente terminan incidiendo a la hora de la elección de un fiscal, sobre todo si ese fiscal no está dispuesto a agradecerle su voto con puestos en la fiscalía, como de hecho ha venido sucediendo desde tiempo atrás, creando entre la Corte Suprema de Justicia, que elige al fiscal, y el fiscal que es elegido, una especie de lazos burocráticos que han ido envenenando cada vez más esa relación que debe haber entre las diferentes jerarquías de la institución de la justicia en Colombia. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.